entonces estaba el niño viviendo con dos tíos y la abuela, o sea, no había papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Y es familia totalmente normales, funcionales, a nadie le salieron cuernos ni se volvieron verdes, o sea, no pasó nada, todos son felices, o sea, lo normal de felices que pueden ser como cualquier otra persona, es decir, no hay nada ni más ni menos. Y esas familias, o sea, esas diferencias como que siempre han estado y siempre han existido. Entonces, pues ahí es como tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora vamos ya, o sea, ya como hablando después de la familia, después vamos a lo que es ya el matrimonio. Porque bueno, la familia pues es una cosa, como decimos, hay muchas, y otra cosa ya es el matrimonio. El matrimonio, pues igual ese, o sea, si estamos viendo por ejemplo que antes pues la familia no era como tal familia, sino que más bien era un clan y todos se daban entre todos y no importaba nada, pues el matrimonio era algo que ni existía, a nadie le importaba eso. Ya cuando empieza esta cosa de la propiedad privada que decíamos y que hay que heredar y todo es cuando empieza el matrimonio es básicamente o fue básicamente una como la forma en la que el Estado o el gobierno o la sociedad reconocía legalmente a una pareja o a una unión de personas. Este reconocimiento legal era necesario porque precisamente era para poder como que heredar esos bienes, ¿no? O compartir los bienes o heredar ya después los títulos, si tenías algún título nobiliario, si tenías algún castillo, una propiedad, cualquier cosa, para poder manejar y gestionar eso era necesario un matrimonio que fuera reconocido legalmente. Entonces ahí es cuando empiezan las cuestiones del matrimonio. Eso del matrimonio, bueno, igual establecía pues obviamente obligaciones y derechos como que a los dos. Y aquí es donde también empieza una cosa como que muy característica y pues también muy con muchos problemas, porque si estamos hablando de que el matrimonio es para reconocer como, o sea, para saber quién es el hijo legítimo, porque ese era como el punto al final del día, quién es el hijo legítimo, pues el hijo legítimo es el que estás completamente seguro que es de la mamá y del papá que dicen ser, o sea, de la pareja de los que se supone que tienen que ser. En el caso de la mujer, pues es bien fácil saber que fue de ella porque pues ella es la que lo pare, ¿no? O sea, el bebé nace de ella y pues ella es la que engorde y la que tiene la panzota y dice, ah, pues fue de ella, ¿no? Nació de ella. En el caso del hombre, es muy difícil saberlo, o es más, bueno, actualmente ya no, pero imagínense hace miles de años o hace cientos de años, pues era muy difícil saberlo. Porque, o sea, en el caso o sea, no sabes si el hijo que tuvo como esa mujer es de ese hombre o es de cualquier otro hombre. Estás seguro de que es de esa mujer porque pues es la que la viste engordar y la que viste que de donde nació el chamaco, ¿no? Pero del hombre no es tan fácil. Entonces aquí es cuando empieza algo pues pues muy feo y muy polémico, que es que el matrimonio empieza a convertirse básicamente como que en una institución en donde en donde la que se supedita y la que tiene como todas las cuerdas amarradas es la mujer y el hombre se considera que tiene más libertades dentro del matrimonio, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, o sea, los hombres, es cuando se da esta cosa de que no, pues los hombres pueden tener concubinas o pueden tener amantes o pueden tener más esposas, porque al final, bueno, pues si embaraza a uno todas, pues él se puede lavar las manos, decir que no fue él, en el peor de los casos, en el mejor de los casos dice que fue él y tiene que compartir la herencia, pero bueno, él puede. La que no puede es la mujer, porque la mujer se tiene que embarazar a fuerzas del esposo, porque si se embaraza de otro, entonces la propiedad ya no puede pasar a su hijo, o sea, su hijo se convierte en un bastardo. Y es cuando se empieza esta división entre los hijos legítimos e ilegítimos y lo de la bastardía y todas estas cosas hermosas que hemos escuchado a lo largo de los años. Y pues en realidad el matrimonio o sea, cuando inicia, de hecho, con eso. De hecho, la palabra matrimonio, y lo tenía aquí, el origen etimológico de lo que nosotros conocemos como matrimonio es de bueno, lo voy a leer, se llama matrimonium, que viene del latín y significa el derecho de madre o algo así como la prerrogativa de una madre. O sea, es decir, el matrimonio es el único ámbito en donde la mujer puede tener hijos
que sean reconocidos y que sean legales. Fuera del matrimonio no puede. Entonces ahí es como cuando empieza también esta cosa, ¿no? Como de esta diferencia como de poder dentro del matrimonio. Hay algunos matrimonios que pueden ser monógamos, pero básicamente el que pueden ser, perdón, polígamos, pero pues la poligamia es para el hombre, ¿no? La mujer sí tiene que ser monógama. Entonces ahí también es como una cosa que cuarta mucho la libertad y que todavía permanece, o sea, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, actualmente inclusive, ¿no? En México o en países latinos que cuando el hombre tiene amantes, pues es como, pues a lo mejor no es necesariamente bien visto, pero no es mal visto, o sea, es como de, sí tienes la amante, ¿no? Eres un macho y eres así como todopoderoso y qué bueno, ¿no? Y es como que lo que se espera, que un hombre tenga un amante. Si una mujer tiene un amante estando casada, pues ella es una puta y es una de todo lo que le pueden decir, ¿no? O sea, socialmente se empieza como a ver esto y empieza a ver como que estas cosas que a la mujer la van poniendo muy, muy, muy por debajo de los hombres, ¿no? Por una cuestión que empezó siendo pues meramente de quién hereda qué. Y inclusive hay muchos que dicen que bueno, fue una cuestión biológica porque dicen, bueno, pues a la mujer pues le tocó tener a los hijos, el hombre no, entonces eso determina muchas cosas, pero también hay mucha gente que dice que en realidad eso es una mentira y que pues estas cuestiones que se alegan que son biológicas, pues son más bien como un pretexto para hacer esta diferenciación, ¿no? Eh, y dice, e inclusive, por ejemplo, Ángel que nos dice que eso de tener hijos bastardos se dio mucho en los reyes desde la antigüedad. Y más de una vez un hijo bastardo mata al legítimo y se queda con todo. Eso también podía pasar. Ahí también había un problemota porque si el hijo legítimo era un tarado, o no estaba apto para el gobierno, o no le interesaba, o era un hijo de la chingada, y el hijo ahora sí que bastardo era el que mejor parecía para gobernar, pues ahí tenían también un problema, ¿no? De hecho eso generó muchos problemas en algunas dinastías. Y sí, lo terminaban matando y con muchas veces con conspiración de por medio porque el hijo legítimo pues muchas veces no era muy querido, ¿no? Otras sí, no necesariamente, o sea, también había luchas de poder. Pero sí, o sea, esa diferencia horrible entre el hijo bastardo y el hijo legítimo, pues es cuando se da esa cosa del matrimonio, ¿no? Eh, pero bueno, de todas maneras, el matrimonio, bueno, empieza a evolucionar así, como el matrimonio es esa unión que es reconocida legalmente, o reconocida como a nivel oficial, se puede decir, porque no es que necesariamente hubiera leyes. De hecho, los primeros matrimonios pues casi siempre eran religiosos. O sea, siempre era la cuestión de la iglesia, ¿no? O la cuestión de la iglesia que fuera es la que validaba el matrimonio y eso era lo que lo hacía oficial. Como era la única forma oficial, en el matrimonio es donde se concentraban como que todos los derechos y las obligaciones de la familia. O sea, si tú estabas casado era que podías heredar, si tú eras un hijo como legítimo dentro del matrimonio es que podías tener esa seguridad de tener la herencia, si eras una esposa legítima y el esposo se moría, bueno, tú podías en algunos casos tener pensión de viudez, si tú, no sé, si la esposa se moría a lo mejor y tú eras el papá, pues tú tenías como el derecho de esos hijos que la esposa los dejaba. Cuando había separaciones, por lo general también los hijos terminaban con el padre, pero bueno. Es decir, todos los derechos sociales de la seguridad social, la posibilidad de heredar, la posibilidad de recibir esa herencia, por ejemplo, el poder comprar una casa juntos, ya cuando las mujeres empezaron a adquirir derechos económicos, bueno, posibilidad económica, el trabajo, los negocios familiares, todo lo que fuera como legal o reconocido tenía que estar dentro del matrimonio, porque el matrimonio es esa unión oficial que reconoce la sociedad entre un hombre y una mujer, ¿no? En ese entonces. Entonces, eso lo que genera es que dentro de la figura del matrimonio es que se coinciden o se adquieren muchísimos derechos como persona, como familia. O sea, al final inclusive la educación, ¿no? O sea, muchas veces el hijo legítimo es el que iba a la escuela y los ilegítimos pues son los que no iban a ningún lado. O sea, muchos derechos que tú podías adquirir como persona los adquieres únicamente con el matrimonio. Esto después va cambiando, les digo, o sea, como con la liberación de las mujeres, por ejemplo, con la masificación de la educación.
En México, por ejemplo, bueno, en todo el mundo en el siglo XIX, bueno, en Occidente, en el siglo XIX y XX empiezan a hacer como todas estas revoluciones, empieza a haber como toda esta cuestión de la laicidad, o sea, de lo laico, de separar lo religioso de lo civil. Se separa, por ejemplo, las bodas como celebradas por la iglesia de las bodas que eran oficiales por el gobierno, por el Estado, pero de todas maneras, o sea, ahora el Estado o el gobierno es el que reconoce el matrimonio y es el que reconoce todos esos derechos. O sea, no había ninguna razón para que cambiara. Lo único que cambiaba es que la iglesia ya no tenía el poder y el control sobre el registro de matrimonios y de familias. Ahora ese registro lo tenía el gobierno, el Estado, pero era el mismo tipo básicamente de registro. O sea, seguía existiendo como muchas veces hijos legítimos y ilegítimos, solo los esposos legítimos podían tener pensión de viudez o heredar al esposo o a la esposa o tener derechos sobre la casa, sobre la educación de los hijos, sobre todas estas cosas. Y esto, por ejemplo, en México pasa en el siglo XIX con las leyes de reforma, las de Benito Juárez. Él lo que hace, pues entre muchas cosas que hace, pues separa la iglesia del Estado en términos administrativos. O sea, los matrimonios civiles son los que para el Estado cuentan. O sea, si tú te casas por la iglesia, el gobierno dice, ah, pues chido por ti, pero pues a mí no me importa, ¿no? O sea, si tú no estás casado por las leyes, o sea, por el gobierno, yo no te puedo dar ningún derecho. Entonces empiezan estos matrimonios civiles y es donde se empiezan a adquirir estos derechos. Después ya poco a poco, pues como les digo, ¿no? O sea, las mujeres van adquiriendo más poder, inclusive en el movimiento feminista pues también se aboga porque, bueno, una de las primeras cosas, por ejemplo, es el divorcio, y el divorcio legal, o sea, el divorcio, porque antes los divorcios eran de si me separo, pues ya me separé, o sea, nadie reconoce el divorcio, entonces como no está reconocido, pues el hombre hacía lo que se le quedaba la gana, se le quedaba a los hijos, se quedaba el dinero, la mujer quedaba botada en la calle, sin hijos, sin nada. Una de las luchas del feminismo es que se reconozca el divorcio, pero como algo reglamentado y legal. O sea, si te vas a divorciar, pues la custodia de los hijos es compartida, inclusive ya actualmente se da preferencia a la mamá en lugar de al papá para que los hijos se queden con ella, tiene que dar una pensión, la persona que se quede como sin la responsabilidad pues tiene que asumir esa pensión, o sea, ninguno de los dos queda como maldito, como bastardo, los dos se pueden volver a casar cuando se les dé la gana. O sea, se empiezan a adquirir como todos estos derechos, pero o sea, como que si lo vemos por este lado y si nos damos cuenta, todos estos derechos van como en torno a la figura del matrimonio, ¿no? O sea, el estar casado es lo que te da muchos derechos. O sea, lo que te da la seguridad social, los créditos de vivienda, los créditos de inclusive, por ejemplo, si uno de los esposos se enferma o se pone ya en fase terminal, pues muchas veces, ¿qué pasa, no? Que el esposo es o la esposa es quien decide qué pasa con esa persona, ¿no? Es la que se queda al cuidado de esa persona. O sea, hay muchos derechos que se siguen estando en torno al matrimonio. Entonces, de ahí viene una de las cosas por las que se lucha y actualmente se ha luchado mucho por el matrimonio, porque se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no nada más es una cuestión de me caso porque estoy enamorado, ¿no? Que también tiene que ver eso y lo vamos a ver igual ahorita en un ratito, pero no nada más tiene que ver eso, tiene que ver con que pues es que si mi unión no es reconocida oficial y legalmente, pues básicamente yo no tengo ningún derecho como persona, como ciudadano. O sea, yo no tengo derecho a que si mi pareja se muere pueda yo tener esa pensión, o de que yo los bienes que tenga se los pueda heredar a mi pareja, o que si tenemos hijos ya sea adoptados o de algún matrimonio anterior, lo que sea, pero si yo tengo a mi pareja hombre y yo soy hombre, y yo me muero y yo tengo hijos, él no puede cuidar a mis hijos, ¿no? A pesar de que hayamos vivido a lo mejor en familia durante mucho tiempo, pero no pasa eso. No podemos comprar, por ejemplo, una casa juntos. O sea, los créditos estos que sacan de Infonavit o de donde nos estén escuchando, ¿no? Que tienen como sus créditos del Estado para sacar una vivienda, pues esos, o sea, tú puedes sacar tu crédito como persona, pero si juntas dos créditos, pues te compras una casa más decente. Pero no puedes hacerlo si no tienes como la validez del matrimonio. Y si si estás viviendo en una pareja lésbica o en una pareja gay, pues no te puedes casar, ¿no? Entonces, como no te puedes casar, no tienes derecho a comprar una casa con tu pareja. O sea, son cosas que no nada más es
sí tiene que ver a nivel simbólico y sí tiene que ver a nivel